Bueno, mi nombre es Laura Fernández, vengo de la Fundació Salut i Envelliment. Concretamente soy coordinadora de la Universidad de los Pacientes. ¿Me oís bien? ¿Sí? Pero yo puedo levantar la voz, trabajo en la Universidad de los Pacientes, que desde el año 2006 estamos desarrollando proyectos dirigidos a la ciudadanía en general, pero también específicamente a pacientes crónicos y sus cuidadores. Os voy a explicar brevemente. Dentro de la Universidad de los Pacientes tenemos un aula, es el aula Fundación Grünenthal de Dolor Crónico, que trabaja para facilitar información de calidad a las personas que sufren dolor crónico, ofreciéndole herramientas que les ayuden a tener un mejor manejo de su condición crónica. Nuestra preocupación es que estas personas tienen dificultad de aceptar el dolor en sí, porque en muchas ocasiones el dolor crónico las personas tienen dificultad primero en manejarlo porque llegan muy tarde a los tratamientos, de manera que cuando empiezan a hacer el tratamiento ese dolor ya se ha cronificado, les va a acompañar el resto de su vida y van a tener una dificultad de entender cómo afrontar esa enfermedad e integrarla dentro de su vida diaria. Entonces, en esa preocupación que teníamos nosotros de cómo les podíamos acompañar en ese proceso, desarrollamos el aula pensando en no solo dar información, porque la información está en Google, uno introduce dolor crónico y te sale todo, sino ofrecer sobre todo herramientas prácticas, porque hemos detectado que esas personas necesitan información muy detallada, muy adaptada a sus necesidades y sobre todo a su nivel de alfabetización, porque existen muchas páginas web que dan información demasiado técnica, poco adaptada al nivel de conocimiento de las personas, y nuestra preocupación es que esa información realmente se adaptara a su nivel de alfabetización. No hablo de alfabetización típica, sino alfabetización sanitaria, que sería en el ámbito de la educación para la salud. Entonces, el proyecto de la Universidad de los Pacientes, como os comentaba, es un proyecto nacido en el año 2006 en el ámbito de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene por objetivo facilitar que las personas puedan participar activamente en la gestión de su salud. ¿Y eso cómo se hace? Básicamente empoderándoles. Y empoderándoles significa dándole herramientas para que esa persona pueda sentirse activo y controlando su propia salud. Y evidentemente ver de qué manera puede trabajar con el profesional sanitario para crear una alianza terapéutica, en la que manera que profesional y paciente puedan colaborar para tomar decisiones conjuntamente sobre la salud de esa persona. ¿Y esto qué va a ayudar? Va a garantizar que la persona vea que sus necesidades diarias son atendidas dentro de los planes terapéuticos, por poner un pequeño ejemplo. No voy a dilatarme mucho en la explicación, pero básicamente explicaros brevemente qué entendemos por dolor crónico. El dolor crónico es una condición de salud que se da junto a muchas enfermedades, desde las oncológicas, desde las enfermedades reumatológicas de muy diverso tipo, que cursan con dolor como síntoma, y que en el caso del dolor crónico lo que hace es que el dolor acompaña a la persona a partir de los 6 meses de experimentar ese dolor hasta el final de vida, ¿no? Entonces, el dolor crónico simplemente se produce por una sensibilización dentro del sistema de la persona, que provoca que a partir de aquel momento, impacto o situación que se dé en su vida ya sea acompañado con dolor. Incluso a veces problemas a nivel de problemas familiares en el trabajo, un incremento del estrés o de ansiedad, abra lo que le llaman la compuerta del dolor, y esa persona en ese momento concreto ya sufra dolor, una crisis de dolor en ese día, ¿no? De manera que es muy importante en el control del dolor que la persona maneje no solo los aspectos fisiológicos vinculados al dolor, sino también los aspectos emocionales. Bien, explicaros simplemente en el caso del dolor que más de 6 millones de personas en España sufren de dolor, y comentaros también que es muy prevalente en las mujeres, por muchas razones, ¿no? Básicamente porque el dolor crónico también está muy relacionado con el envejecimiento. Veréis que el 23% de las personas que sufren dolor en España son mayores de 75 años, y como sabéis, la supervivencia pues, es mucho más abundante en el caso de las mujeres que los hombres a partir de cierta edad, y esto ya es una primera explicación de estos datos, ¿no? Y también a nivel es muy importante detectar y comentar el hecho de que el dolor tiene un impacto muy negativo en la salud de las personas, y que es una de las principales causas de dependencia y de discapacidad. Y esto también es muy importante, porque su abordaje temprano provoca que la persona pueda mejorar su calidad de vida, y que esa discapacidad o esas dependencias que estén relacionadas al dolor crónico se vean reducidas y por tanto mejore la calidad de vida de estas personas.
También comentaros que los tipos de dolor más habituales se relacionan con los músculos esqueléticos, cervicales, lumbalgias, y esto también nos explica el por qué hay muchas personas que actualmente en su vida laboral, estando en activos, sufran de dolor crónico, y esto tengan que sobrellevar estas situaciones con el mantener pues una vida profesional en la que le están demandando digamos mucha actividad y que tengan que estar ahí al pie de cañón. Y por eso también es muy importante también tener presente que estas personas habitualmente van haciendo bajas laborales cada cierto tiempo debido precisamente a esas crisis de dolor que anteriormente os comentaba. Entonces, como realizamos tantos estudios dentro de la Fundación relacionados con dolor crónico, porque queríamos conocer las necesidades de las personas que convivían con dolor crónico, y habíamos desarrollado también programas presenciales dentro de centros de atención primaria, queríamos dar un paso siguiente, porque nos dimos cuenta que muchas de las personas que sufrían dolor crónico estaban en su vida activa y los horarios de los cursos eran incompatibles entre su vida laboral, su vida personal, y pensamos que era buena idea intentar desarrollar un programa formativo online, abierto, de manera que las personas que pudieran estar interesadas en realizarlo tuvieran 24 horas al día para poder desarrollarlo tranquilamente desde su casa. Este curso formativo lo hemos contemplado como un itinerario formativo que pasa y aborda diferentes cuestiones relacionadas con el dolor, desde qué es el dolor, porque en ocasiones es útil saber exactamente cómo se produce el dolor, cuáles son sus mecanismos, a, por ejemplo, cómo afrontarlo o cómo implicarse en el autocuidado. Por otro lado, este curso lo hemos organizado con una duración de 6 semanas y vamos realizando una serie de actividades que permiten que la persona vaya poniendo en práctica los conocimientos y semana a semana se van revisando esos conocimientos y esas prácticas que se les ha propuesto. El curso evidentemente se dirige a pacientes, a cuidadores y a familiares. Se basa en el aprendizaje autónomo, aunque tutorizamos el curso para, sobre todo, motivar a la persona y lograr una mayor adherencia al curso, porque el trabajo en solitario a veces es muy triste, ¿no? Es decir, cuando ves el acompañamiento realmente es donde le sacas más provecho a este tipo de cursos formativos, y nos basamos en la filosofía del learning by doing, o sea, aprender haciendo, ¿no? Y realmente es la mejor manera, poner en práctica una serie de conocimientos, probar si te sirven y si te funcionan y continuar adelante. También creamos espacios de reflexión y de debate porque considerábamos que era interesante que hubiera compartición de experiencias, porque también es muy importante poner en valor las creencias previas de las personas, creencias y conocimientos, porque en el caso de este curso piloto que hemos desarrollado, muchas de las personas que han participado en él eran personas que llevaban con dolor crónico más de 10, 12 años, 13, 14 años, y evidentemente ellos ya sabían mucho sobre la gestión del dolor porque eran los principales afectados por esa condición y ya tenían muchas estrategias puestas en marcha para controlarlo. Pero era muy importante, por tanto, poner en valor ese conocimiento previo y darlo a conocer entre el resto de participantes, evidentemente controlando que la información que se diera estuviera basada un poco en la evidencia científica, es decir, que no nos hablaran de otros aspectos que quizás no están tan vinculados o tan, digamos, en el ámbito sanitario clínico. Y por otro lado buscábamos que las personas experimentaran, que buscaran, que se activaran, ¿no? Y eso lo hacíamos a través de actividades en las que les intentábamos sacar de zonas de confort y les poníamos ante nuevas situaciones y experiencias para ver cómo funcionaban y si les interesaban. Aparte de esto, para motivar y conseguir una mejor adherencia al curso, probamos este tipo de actividades que se basan en la evaluación por insignias, ¿no? Cada vez que realizaban una actividad recibían una insignia y era como una especie de actividad gamificada, ¿no? Basada en un juego para lograr que la persona pues, se sintiera motivada con el curso y continuara, ¿no? En el seguimiento del mismo. Todos los contenidos, aparte que había evidentemente contenidos en texto, también había contenidos multimedia porque consideramos que facilita mucho el seguimiento de este tipo de cursos. Y por último destacaros que esta prueba piloto que hemos desarrollado ha sido posible a la participación de 2 hospitales universitarios, el Hospital de Sant Pau y el Hospital General de la Universitari de Alacant, ¿no? Y gracias a ellos hemos podido, ¿no? reclutar una primera muestra de 44 pacientes, de los que finalmente han acabado 27, y esto es de alguna manera explicado por el hecho de que muchas de las personas que participaron estaban en momentos a veces de situación de crisis de dolor,
algunos de ellos tuvieron que ser hospitalizados incluso, otros estaban en situación laboral complicada y no podían compatibilizar finalmente, ¿no?, la carga familiar, carga personal y aparte el curso, ¿no? Y sin embargo sí que nos comentaron que más adelante sí que se reengancharían. Lo positivo de este tipo de cursos online es que efectivamente sí que se pueden reenganchar. E incluso dentro de la propia organización del curso organizamos una segunda oleada para los que habíamos perdido por el camino. O sea que no hay problema porque gracias a la tecnología estos aspectos pueden ser resueltos, ¿no? Después, el curso lo que sobre todo se basa específicamente es en que las personas puedan adquirir habilidades que contribuyan a mejorar ese manejo del dolor crónico que os comentaba anteriormente y que tenga una aplicabilidad directa en la vida diaria. Y esto, de alguna manera, sí que se ha conseguido gracias al curso, porque todas las personas que lo han finalizado nos comentaban que han conseguido, primero, identificar bien los síntomas vinculados al dolor y detectar los factores desencadenantes. También porque hemos puesto en valor lo que os comentaba anteriormente, la experiencia personal, y eso ellos lo han valorado mucho, que se le hayan facilitado herramientas de comunicación, no solo con el profesional sanitario, que es interesante, sino también con el entorno familiar, porque el dolor crónico sobre todo lo que hace es que la persona al final deje de comunicar, porque tiene la sensación que se está convirtiendo en una especie de cansino, ¿no?, de explicar siempre lo mismo a todo el mundo y al final dejan de explicar cómo se sienten, porque es algo que les acompaña durante tanto tiempo que dejan de justificar que tienen dolor y simplemente lo callan. Pero esto a veces produce problemas de comunicación, situaciones de conflicto en pareja, etcétera. Entonces lo que intentábamos era darles herramientas para que primero vieran la importancia de volver a comunicar y posteriormente ver de qué manera podían hacer partícipe a su entorno familiar de su situación. Otro de los elementos muy importantes para nosotros ha sido el abordaje psicoemocional, ¿no?, de cómo podíamos ayudarles a hacer ese empoderamiento de la persona, el que volvieran a reconectar con sus sentimientos, con sus emociones, y eso lo hemos hecho a través de, no sé si conocen las estrategias de mindfulness, de lo que es conciencia plena, pues hemos puesto en práctica no solo temas de relajación, sino de conciencia plena para que la persona aprendiera a focalizar, a enfocar, a ver cómo podía abstraerse del dolor, a distraer el dolor, porque es otra de las herramientas que se ha demostrado por evidencia científica que puede tener un impacto positivo en la manera de cómo superamos el dolor o cómo lo, digamos, de alguna manera lo reducimos a un segundo nivel de nuestra vida, ¿no? Y para eso nosotros estábamos muy interesados en ese aspecto. Por otro lado, otro de los aspectos importantes de este curso ha sido el tema del autocuidado, y para ello hemos desarrollado diferentes técnicas, entre ellas la de objetivos en salud, que es una técnica muy sencilla que ayuda a que la persona focalice un aspecto de su vida que quiera mejorar. Puede ser un aspecto en salud o puede ser otro elemento si en aquel momento la persona tiene dificultad para centrar un tema de interés, y durante 6 semanas le ayudamos a hacer un seguimiento de ese objetivo en salud y ver si realmente lo logra, ¿no?, de cumplir ese objetivo. Comentaros que en este curso casi todas las personas que se marcaron un objetivo en salud desde el inicio finalmente lo lograron cumplir durante 6 semanas y en la manera en que nos reportaban los resultados de ese objetivo en salud, nos comentaban que se había convertido en una rutina o en un hábito ese objetivo. Por ejemplo, incrementar su actividad física, mejorar su alimentación saludable, mejorar la comunicación pues, con un familiar. Entonces, estos aspectos consideramos que eran muy importantes, precisamente lograr que ellos lo identificaran como un hábito. Y otro de los aspectos importantes para nosotros era la mejora de la vida diaria, porque cuando hicimos la encuesta inicial del curso le preguntábamos a las personas cuáles eran sus expectativas en relación al curso, y casi os puedo comentar que casi el 99% nos comentaba que era mejorar su calidad de vida. Claro, sabéis que la calidad de vida es un concepto muy subjetivo. Mi calidad de vida, tal como yo la veo, no es como la puede ver la compañera o los que están allí detrás. Cada uno tiene su percepción de calidad de vida. ¿Y cómo podíamos nosotros modificar este aspecto que es tan subjetivo? Básicamente les dimos herramientas que iban profundizando en diferentes áreas de su vida, y gracias a ir dándoles esas pequeñas herramientas, esos pequeños consejos, las personas al finalizar el curso, y ya veréis, nos comentaban que percibían, más del 80% de los participantes del curso, que percibían que había mejorado su calidad de vida. Probablemente nunca sabremos
los que hemos desarrollado este curso, a no ser que hagamos toda la parte de investigación cualitativa, que nos gustaría mucho poder hacerlo, pero no sabemos exactamente qué entienden ellos por calidad de vida, porque a lo mejor ellos entienden calidad de vida, poder levantarse por la mañana y tener energías renovadas para continuar con su día a día, y a lo mejor otra persona entiende que calidad de vida es haber mejorado la comunicación con su entorno. Pero en este caso el 80% de los participantes sí que nos indicaron que consideraban que había mejorado esa calidad de vida. Y por otro lado, para nosotros también es un resultado muy positivo que una parte muy importante de los participantes finalmente lograran conseguir sus objetivos en salud, porque realmente eso era uno de los criterios importantes para nosotros de este curso. Comentaros por último que respecto a la manera en que las personas gestionaban el dolor al inicio del curso, más del 60% no estaba muy conforme con la manera que lo estaban haciendo al iniciar el curso, y al finalizar consideraban que se les habían dado una serie de pautas, de herramientas, de nuevas maneras de hacer que creían que les iba a ayudar en el futuro. Y cuando les preguntamos si, por ejemplo, la técnica de objetivos en salud la iban a continuar en los próximos 3 meses, nos indicaron que sí, que esos objetivos en salud que ellos habían fijado, que evidentemente los querían continuar en adelante, y además querían fijar otros objetivos en salud. O sea que realmente algo había cambiado, ¿no? Entonces, realmente nosotros también entendemos que es muy importante la colaboración entre los diferentes actores. Un curso es una acción más de refuerzo con la actividad o digamos los programas educativos o la información que se le está dando también a la persona en el servicio de salud en el que le están atendiendo, especialmente en las unidades de dolor. Pero también tenemos que pensar que este curso, tal como está pensado, estará dirigido a personas que ni siquiera están haciendo un seguimiento en un centro de salud, porque hay muchas personas que conviven con dolor crónico y que no tienen ningún tipo de seguimiento. Realmente el número de personas que llegan a una unidad de dolor es muy baja. Habitualmente el dolor crónico es una condición que se está atendiendo desde la consulta de la atención primaria. Entonces, realmente esto va a ser una herramienta complementaria a la labor que hacen muchos profesionales sanitarios y que puede complementar, o sea, ser un más a más de toda la labor que se está haciendo. Y no sé, quería daros las gracias y preguntaros si tenéis alguna pregunta, no sé. ¿No? ¿Lo he explicado bien? Pues nada. Sí, hemos tenido muchas conversaciones telefónicas maravillosas, de la que hemos extraído mucho conocimiento también nosotros, porque esto es un proyecto piloto. Entonces, claro, nos ha ido muy bien hablar con los pacientes para entender cuándo una cosa estaba bien adaptada, no estaba bien adaptada, cuando habíamos dado demasiada información o nos habíamos quedado cortos. O sea que hemos hablado mucho, también mucho por correo electrónico y también a través del campus, porque hemos hecho uso de un campus online de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a través de él pues hemos ido manteniendo el contacto con todo el mundo. Y la verdad es que lo que os comentaba de la tutorización es muy importante, porque cuando hay un contacto personal, ¿no?, del formador con la persona es realmente cuando se saca provecho.